Pensar demasiado puede ser una de las experiencias más molestas y también una de las principales razones por las que se tiende a sufrir demasiado. La mente simplemente no deja de pensar. Puede intentar distraerse tanto como quiera, pero su atención parece estar fijada en lo que está pasando en la mente y está haciendo que tu experiencia diaria sea muy agotadora. Pero está bien. Este video es para todos los sobrepensamientos. Realmente quiero que te des cuenta de todo lo que voy a hablar en este video, pero por favor no creas lo que estoy diciendo. Verifica si es verdad para vos. Es la única manera de superar esta enfermedad del pensamiento. Así que quiero comenzar con algo que te va a ayudar tremendamente. Si podés darte cuenta de esto, quiero que te des cuenta de que los pensamientos, las emociones, cada experiencia viene de la nada. Hay como una especie de lugar más profundo que todo, donde proviene todo sonido. De este lugar surgen las sensaciones del cuerpo. Nota este lugar detrás de mis palabras. Está detrás y también está entre ellas. Siempre está ahí. Y nunca cambia. Nota cómo los sonidos vienen de este lugar. Sintonízate desde ninguna parte. En realidad no tiene una ubicación o una imagen. Es lo que sea que esté, en todas partes, pero en ninguna al mismo tiempo. Si tu atención está en lo que estoy diciendo, cambia a la nada, al lugar donde surgen las cosas. No necesitas pensar en lo que estoy diciendo. Créeme, vas a escuchar lo que necesites escuchar sin la necesidad de pensar en eso. Ahora esto es importante para realizar, cuando lleguen los pensamientos excesivos, porque los pensamientos también surgen de este lugar. Podés decir que el pensamiento viene de la mente, pero no podés ubicar la mente. Podés ubicar el cerebro. No podés ver o tocar físicamente un pensamiento. Los pensamientos no existen físicamente aquí, en el físico 3D. Estos pensamientos surgen de la nada. ¿Alguna vez recibiste un pensamiento salvaje y te preguntaste por qué? ¿De dónde vino eso? Bueno, salió de la nada. En lugar de prestar atención a lo que dicen los pensamientos, observa de dónde vienen, en lugar de interesarte en el mismo. No necesitas crear este lugar o buscarlo. Nunca puede ir a ninguna parte. Tenés que sentirlo. Y es un sentir sin esfuerzo. No intentes nada. Solo notalo. Cuanto más y más profundices en esto, algo comenzará a surgir en la experiencia. Esta profunda sensación de paz comenzará a hacer presencia sin esfuerzo y aumentará más. Esto es muy importante porque te va a llevar a notar lo siguiente que voy a hablar. Y es el hecho de que no controlás tus pensamientos. No tenés y nunca tuviste el control que pensabas que tenías sobre los pensamientos. Si tuvieras control total sobre los pensamientos, pensar demasiado ni siquiera sería un problema. La ansiedad no existiría, porque simplemente elegiríamos no pensar en el futuro. Ninguna de estas luchas mentales existiría. Los pensamientos solo están sucediendo. Por favor, observa que esto sea cierto. Es imposible saber lo que vas a pensar a continuación. Fíjate cómo surgen los pensamientos. Los pensamientos simplemente están sucediendo. En realidad no hay nadie aquí pensando nada. Todo simplemente está sucediendo y lo que realmente sos es la conciencia de que esto está sucediendo. Para dejar de pensar demasiado, tenés que darte cuenta de que ni siquiera lo estás haciendo. No es que necesites detener los pensamientos, solo tenés que separar tu identidad de ellos, porque no sos los pensamientos.
y no estás pensando. Algunas personas dirán, bien, ¿cómo los detengo? Bueno, nunca se van a calmar si los resistís constantemente y le prestás tanta atención y energía que no podés ser algo que podés observar. Los pensamientos caen naturalmente por sí solos. Si ya no le prestás a tanta atención, podés mirarlos como a una persona que te está molestando, que corre hacia vos y te está hablando y hablando, tratando de llamar tu atención. Podés notarlo, siempre lo vas a notar, porque los pensamientos existen dentro de lo que realmente sos, y sos consciente de ellos sin esfuerzo. Pero eso no significa que puedas prestarle tu atención. Una vez que se den cuenta de que no quieren prestarle atención, simplemente se van. Tenemos esta creencia de que los pensamientos son nuestros, pero ni siquiera hay alguien aquí para reclamarlos. Observalos como la verdad que son. Son solo pensamientos que no sos vos. Los pensamientos van y vienen y lo que realmente sos nunca puede hacer eso. Siempre está aquí. Quiero darte una solución instantánea para ver a través de las ilusiones de la mente. Y si podés ver esto, tu vida va a cambiar instantáneamente, siempre y cuando continúes con esta práctica de investigación. Las cosas van a cambiar y vas a estar 100% seguro de esto. Así que no hay nadie aquí que esté pensando nada. Dije esto anteriormente en este video, pero quiero volver a mencionarlo porque es una realización que transforma la realidad una vez que la ves. Y podés verla ahora mismo. Así que te doy un par de segundos, solo para que te sientes y esperes un pensamiento. O si estás parado, cualquier pensamiento al azar. Ahora, quiero que te preguntes, ¿quién es el que tiene estos pensamientos? Y si tu respuesta es que soy yo, bueno, ¿quién es este yo? No puede ser el cuerpo. El cuerpo no piensa, la mente lo hace. ¿Quién y dónde existe este yo? Solo en la mente, correcto. Nota que quien crees que sos es simplemente un pensamiento, que entonces actualmente no existís. ¿No es gracioso? El que dice ser el pensador es solo otro pensamiento. Existís, pero no como cuerpo y mente. Existís como conciencia, como la conciencia de todas las experiencias. Así que cuando estés pensando demasiado, simplemente te detenés y te preguntás, ¿quién está pensando? Busca a este pensador y date cuenta que nunca lo vas a encontrar. Hace esto constantemente una y otra vez, hasta que ese cambio energético suceda y se vuelve tan claro que eso en realidad no existe. Este descubrimiento te llevará por el camino del verdadero autoconocimiento y la comprensión de que quien siempre pensaste que fuiste nunca existió. Es la libertad que todos deseamos para estar libre de nosotros mismos. Por favor, si tenés otros trucos para estar en paz con la mente, compartilos al canal junto a todos los seguidores para distribuir mayor conocimiento y experiencias. No olvides poner tu me gusta si así fue y hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar.